Bien, entonces, para comenzar, como primer ejercicio, vamos a construir esta tabla de Pitágoras para multiplicar, como para poder ver los elementos principales y las funciones básicas de interacción entre operaciones básicas y poder fijar algunas columnas y filas. ¿Ok? Entonces, vamos a Excel. Vamos a abrir un nuevo archivo Excel y nos vamos a posicionar en la celda B2. No lo había dicho, pero bueno, las celdas, cada una de estas celdas se llama en función a la columna y la fila en la que están ubicadas. Entonces, en este caso, esta celda en la que estamos posicionados ahora se llama celda B2. Primero el nombre de la columna y luego el nombre de la fila. ¿Ok? Entonces ahí vamos a construir nuestra tabla de Pitágoras. Recordemos que es así. Entonces comienza con una X. Así que esa va a ser nuestra referencia. Entonces ponemos una X. Y vamos a poner el primer número, que es el número 1. ¿Cierto? Entonces vamos a comenzar fijándonos en lo siguiente. Cuando ponemos una letra, automáticamente la celda se alinea, o el dato que está en la celda, se alinea hacia la izquierda. Sin embargo, cuando ponemos un número, se alinea hacia la derecha. ¿Cómo podemos cambiar esto? Si nos posicionamos sobre el valor de la celda, presionamos el botón derecho y vamos a formato de celda. Acá indico, cuando es general, automáticamente toma el valor. Si le digo que es numérico, acá me da los formatos del valor numérico, ¿no? Si le digo que es texto o fecha, acá va haciendo todas las identificaciones necesarias. Como le digo que es numérico, sin embargo, detecta que es un valor de texto, obviamente no lo alinea a la izquierda. Sin embargo, si hago ese ejercicio con el número, le digo formato de celda, y le digo que es texto, lo alinea hacia la izquierda. ¿Se fijan? Bueno, en este caso, la celda de arriba, donde está el valor X, que está en B2, sabemos que es texto, así que lo vamos a dejar como texto. Y sabemos que la siguiente celda es numérica, así que la vamos a dejar como numérica. Sin decimales, 0 decimales. Acá podría poner más decimales, pero en este caso 0 decimales. Ok, y vamos a posicionarnos en la columna completa para marcar toda la columna. Para eso hacemos clic sobre la letra. Se fijan que el mouse cambia de forma. Cuando cambia hacia esa flechita hacia abajo, marca toda y sombrea toda la columna, ¿no? Entonces vamos a marcar ahí y le vamos a poner el centrado, ¿no? Para que centre el valor. Y así queda todo centrado. Bien, entonces vamos a partir con las fórmulas. Nos vamos a posicionar entonces en la celda B4, recordando que la celda B3 tiene el número 1. Y vamos a partir con nuestra primera operación. Cuando queremos utilizar o aplicar una función, en este caso que opere sobre algún valor, tenemos que siempre comenzar con el signo igual. Entonces vamos a poner el signo igual. ¿Qué voy a hacer? Al valor anterior, el que está ubicado en la celda B3, le voy a sumar 1. Entonces puedo con el teclado subir un espacio y automáticamente se posiciona ahí. Se fijan que el cursor que se puso ahí queda con una forma particular, ¿no? Queda como marcado moviéndose. Eso quiere decir que si bien estamos ubicados en la celda B4, está haciendo referencia a la celda B3. Y así podría moverme y hacer referencia a distintas celdas. Y eso se ve en la parte de arriba que va cambiando el número de la celda o la celda a la que está haciendo referencia. En este caso vamos a hacer referencia a la celda B3. Y a eso le vamos a sumar 1. Entonces pongo más, que es la operación básica, más 1. Y presiono Enter. Con eso tengo que la celda B4 tiene el valor 2. Entonces, vamos a hacer, recordemos, la tabla de Pitágoras, que está desde el valor 1 al 10.
Vamos a hacer esto. Entonces, vamos a seleccionar la celda B4, que tiene la fórmula B3 más 1, ¿no es cierto? Pero acá en la celda nos muestra el valor de la fórmula, sin embargo, arriba en la función nos muestra la función que está operando. Entonces, lo que vamos a hacer es posicionarnos, cuando hago clic, si se fijan, sobre la celda, el mouse toma una posición particular que es una manito, ¿no? Sin embargo, si me posiciono en el borde inferior derecho, donde está ese punto, el mouse cambia a ese signo más. Eso quiere decir que puedo tomar esa fórmula y replicarla. Miren, voy a hacer lo siguiente y lo voy a replicar hasta el número 5. Entonces ahí tengo los 5 primeros valores. Esto es a modo de ejemplo. Entonces resumamos. La celda B3 tiene el número 1. La celda B4 tiene la fórmula que es B3 más 1, que es la celda anterior más 1. La celda B5 tiene B4 más 1. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la celda anterior, la celda de más arriba. O sea, va aumentando la fila, ¿no? El número. Sin embargo, se mantiene la fila. Si yo tomara, por ejemplo, esta celda B4, me posiciono en el lugar para copiar la fórmula y la muevo hacia la derecha, me indica el valor 1, me muestra el valor 1. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la celda de más arriba. Está cambiando la columna en este caso, C3, ¿no? Seguimos en la fila 4, digamos, pero estamos haciendo referencia a la fila anterior. Y no hemos cambiado de columna, ¿no? Esto es a modo de ejemplo. Lo voy a eliminar por ahora. Vamos entonces, esto es, insisto que digamos, son ejemplos. Si yo me posiciono en la celda B3, puedo ver que el valor que me muestra en la celda es igual al valor que me muestra en el lugar donde están las fórmulas, ¿no? En el espacio de la fórmula. Sin embargo, si me posiciono en B4, me dice que la fórmula es B3 más 1. Sin embargo, el valor que me muestra en el campo, ¿no es cierto?, es el valor 2. ¿Qué pasa si yo marco estas fórmulas y en vez de posicionarme en la parte inferior derecha para seguir con la fórmula, lo tomo con la mano, como me muestra acá, con la manita, ahí? Fíjense, la voy a tomar y la voy a mover acá. Bueno, si lo veo, realmente los valores se mantienen. Podría pensar que se movió esto. Sin embargo, si se fijan, y me pongo en la primera columna, digamos, en el primer valor, la fila y la columna, la primera celda que está ubicada en D4, esta celda sigue haciendo referencia a B3, que está acá. Es decir, que si yo muevo estas fórmulas, independiente de donde las mueva, va a hacer referencia al valor inicial. Sin embargo, si se fijan, la celda posterior, que ahora está ubicada en E7, sigue haciendo referencia a la celda de más arriba, porque cuando la copiamos así fue. ¿Ok? Bueno, voy a volver a posicionar estas celdas en el lugar que corresponde. Está ahí, ¿no es cierto? Y vamos a continuar hasta llegar a 10. Me pasé en una, así que borro la última. Perfecto. Entonces, repito, la celda B3 tiene el número 1 y las posteriores tienen la operación que suma al valor de la celda anterior el número 1. Y así va, ¿no es cierto? Perfecto. Yo podría hacer lo mismo, ¿no? Poner el número 1 acá, luego a la derecha colocar igual la celda que está a la izquierda. Ajá, perdón, ahí sí. La celda que está a la izquierda más 1 y sería lo mismo. Y así con las otras. Sin embargo, hay una función que es muy interesante y nos va a servir. Fíjense, voy a seleccionar todos los valores, incluyendo el valor solo, digamos que es el 1, y las celdas que la siguen con las fórmulas. Voy a marcar todo esto. Y lo voy a copiar. Puedo hacerlo con control C del teclado o presionando el botón derecho y colocar copiar. Pero acá vamos a hacer algo distinto. Me voy a posicionar en la celda C2, recordando que
queremos hacer esto. Entonces vamos a hacer esta parte de acá, la parte superior, ¿no? La fila superior. Entonces, lo que vamos a hacer es presionar, sigo copiando, con el, digamos, me ha marcado la sección que estoy copiando, que tengo en memoria. Voy a presionar el botón derecho del mouse y le voy a poner pegado especial. Esto va a ser muy útil. Si yo lo dejo tal cual está, digamos, con toda la fórmula, tal cual como está, va a ser eso. Y no es lo que quiero hacer. Lo que quiero es que se posicionen en la parte superior, ¿no? Como una fila. Entonces, lo voy a borrar, lo voy a hacer de nuevo. Lo borré con el teclado del computador, por si acaso. Presioné suprimir. Nuevamente, voy a seleccionar y voy a copiar. Botón derecho, copiar. Voy a hacer lo mismo. Me posiciono en la celda C2. Presiono el botón derecho del mouse, pegado especial. Y voy a marcar transponer. ¿Qué va a hacer? Veamos. Si se fijan, ha tomado la misma fórmula y la ha aplicado hacia la derecha, o sea, la transpuso. Perfecto. Esto es muy útil, va a ser muy útil. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a achicar los campos, ¿no? Para que mantenga una uniformidad. Entonces, como quiero que todas estas filas y estas columnas, más que nada las columnas, tengan la misma dimensión, voy a marcar todas estas columnas hasta la celda L2, ¿no? Toda la columna, estoy marcando la parte de arriba, ¿no es cierto? Y voy a tomar la primera, pero como están todas seleccionadas, se van a acomodar al mismo tamaño. ¿Se fijan? Con eso tengo todas las celdas en el mismo tamaño. Bien, entonces recordemos lo que estamos haciendo. Vamos entonces a comenzar a llenar los espacios del medio, que lo que hacen es multiplicar la fila con la columna, ¿no es cierto? 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, y así. ¿Cómo lo hacemos? Si nos posicionamos en la celda C3, ponemos el valor igual y queremos multiplicar el valor de B3, entonces me muevo con el teclado hacia la izquierda y pongo el valor asterisco, que significa multiplicación, con la celda de arriba. Perfecto. Presiono Enter y me dice 1 por 1, 1. Perfecto. Entonces, copiemos esta fórmula. Me posiciono sobre el valor 1. Voy a la parte inferior derecha donde está el puntito para copiar la fórmula hacia abajo. Y lo que pasa es lo siguiente, porque he copiado la fórmula. Obviamente es distinto, ¿no es cierto? 2 por 1, 2, 3 por 1, 6. Ahí está raro. ¿Por qué? Porque está haciendo relación o referencia al valor anterior. O sea, 4 por 6, 24, 3 por 2, 6. No es lo que queremos. Lo que queremos es que multiplique siempre el valor de la columna, o sea que el valor de la columna se incremente, ¿no es cierto? Pero el valor de la fila no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la fórmula, me posiciono en la fórmula. Si yo voy acá arriba, donde está el espacio de las fórmulas, y las marco, las dos, en mi teclado, si presiono la tecla F4, automáticamente, si se fijan, sale el valor peso. Agrega el valor peso a la fila, que es B, y a la celda, que es 3, o sea, la fila y a la columna y a la fila, perdón. Y también en el caso del otro valor que estoy multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que estoy fijando los dos valores. Veamos qué pasa si copio ese valor. Si me posiciono en el borde inferior derecho y copio hacia abajo, me va a entregar solo valores 1. ¿Por qué? Porque he mantenido la misma fórmula. ¿Por qué? Porque la he bloqueado o la he fijado. Esos signos pesos lo que hacen es fijar un valor. Entonces, como lo que yo quiero hacer es que cambie el valor que está en la columna B, voy a fijar la columna B. Eso no va a cambiar. O sea, la voy a soltar.
voy a sacar estos signos pesos. Sin embargo, la columna, digamos, la fila S, que está en la C, ¿no? C2, la voy a dejar fija porque todas las operaciones, cuando yo avance hacia abajo, van a depender de ese valor. Entonces, lo voy a dejar así. O sea, B3 por peso C, peso 2. Y esta fórmula la voy a copiar hacia abajo. Y bueno, ahí está perfecto. Eso es lo que queremos. 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3 y así. Perfecto. Entonces yo podría suponer que si tomo este valor y lo muevo hacia la derecha, va a funcionar. Pero me sigue mostrando el valor 1. ¿Por qué? Porque si se fijan, sigo multiplicando siempre el valor de C2. Se fijan, el C2 se mantiene con referencia tal cual. Sin embargo, lo que yo debería hacer es mantener el número, ¿no es cierto? El número, o sea, la fila se mantiene, sin embargo, la columna cambia. Entonces, el signo peso, que está haciendo referencia al nombre de la columna, que es C, le voy a sacar el signo peso. Es decir, que el peso lo voy a mantener solo para el número 2. Perfecto. No han cambiado todas las fórmulas porque la fórmula que he cambiado solo está en C3. Si voy a C4, se fijan que el peso se mantiene al lado de la C. Entonces, esta fórmula que está en C3 la voy a tomar desde el espacio para copiar y la voy a mover hacia la derecha. Perfecto. Pero, ¿qué ha pasado? Si se fijan acá ya estoy cambiando la letra D, o sea, está multiplicando por esa, acá está multiplicando por la otra, por E, acá está multiplicando por F. Sin embargo, en la medida que me muevo a la derecha, siempre multiplica por el valor anterior. ¿Por qué? Porque queda multiplicado por el valor anterior. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer acá? Debería bloquear la columna, ¿no es cierto? Que es B. Entonces ahí voy a poner el signo peso. Entonces, poniendo peso B, bloqueo la columna. Entonces sería peso B3 multiplicado por C, que es la columna que está arriba, y peso 2, que es la fila, que está haciendo referencia acá. Perfecto. Voy a intentar copiando esto hacia la derecha. Perfecto, ahí está bien. Ahora, si yo tomo este valor y lo copio hacia abajo, como ya está, vamos a ver si funciona tal cual. Funciona bien. O sea, estamos bien. Ahora, si yo me posiciono con esta fórmula en la celda C3 y la copio en diagonal, ¿no es cierto? La fila, perdón, no puedo hacer la copia en diagonal. Puedo tomar la fila o la columna. Voy a tomar la columna. La voy a copiar hacia la derecha. Si esto está bien, debería dar el resultado. Perfecto. Entonces ahí hemos mantenido la relación de bloqueo de la fila y las columnas perfecta y esto nos ha dado esto, ¿cierto? Bueno, con eso está bien el ejercicio, pero para que quede más bonito vamos a ponerle color, ¿no es cierto? Vamos a marcar la fila. Acá tenía un color medio celeste. Tratemos de hacer lo mejor posible. Y acá tenía un color gris. Y ahí tenemos nuestra tabla de Pitágoras. Bueno, yo esto lo podría cambiar, ¿no es cierto? En vez de multiplicar, podría restar, por ejemplo, que es la otra operación básica. ¿Qué pasa si resto? Bueno, me da esos resultados. Podría dividir, que es slash, ¿no es cierto? Veamos qué pasa. Bueno, me da esos resultados. Sin embargo, lo que estamos buscando es Pitágoras. Solo quiero mencionar que esas son las 4 operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división, pero en este caso estamos haciendo la tabla de Pitágoras. Bien, eso por ahora. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.